Feliz día, amigos. Bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Día de gozo, día de, por supuesto, muchísimo provecho para todos nosotros, celebrando la canonización del doctor José Gregorio Hernández, nuestro querido hermano José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendírez. Así que definitivamente hoy celebramos, como todos los venezolanos, la benevolencia de la Iglesia Católica para su canonización. Pero tenemos que hablar de salud, y qué mejor día que este, donde justamente hablábamos del doctor José Gregorio Hernández. Y vamos a hablar de la cirugía reconstructiva después del cáncer de mama, cuáles son los beneficios, cuáles son las indicaciones. Definitivamente saber que después de este proceso que la mujer ha sufrido de un cáncer de mama, ¿qué debe seguir para eso? Para eso me acompaña la doctora Lianet Salazar, médico cirujano, especialista en esta área, sin duda alguna experta en la materia. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Globovisión y aquí en La Tisana, Lianet. Muy buenos días, Domingo. Gracias por la invitación y bueno, de verdad que agradezco sobre todo esta oportunidad en el mes rosa, donde debemos concientizar sobre el cáncer de mama. Sí, de hecho justo quisimos hablar de esto hoy a propósito de ese mes, porque es un tema de suma importancia, es decir, para la recuperación integral de la mujer, normalmente, ¿qué transcurre en todo este proceso, ¿no? Después de haber sufrido cáncer de mama o haberlo diagnosticado y haberlo resuelto probablemente, ¿qué viene después? Y de allí la cirugía reconstructiva. Yo creo que lo más importante aclarar a nuestros televidentes, Janet, en este momento, es saber qué significa realmente la reconstrucción mamaria y cuándo es el momento ideal para que una paciente se plantee realizársela. Okay. La reconstrucción mamaria es restituir la configuración de la mama posteriormente al tratamiento del cáncer de mama. El momento ideal realmente sería inmediato. Estamos hablando de inmediato, algo así como que la paciente entra a un quirófano a resolver su problema del cáncer y que al despertarse pueda tener ya una configuración de una mama lo más normal posible, todo dependiendo digamos, la extensión de la enfermedad. Por lo tanto, ese momento ideal, dependiendo también de algunos factores que pueden hacer que se difiera o no, pero si hablamos de ideal, realmente inmediata la cirugía de la oncológica puede hacerse el procedimiento. ¿Cuál es el impacto real en la calidad de vida del paciente el haberse realizado una cirugía de reconstrucción como esta? Indiscutiblemente es muy positivo. Casi siempre hablamos solo de elementos psicológicos, es decir, del bienestar para la paciente, positivamente, la seguridad, la autopercepción, relaciones de pareja, relaciones laborales, pero también hay una serie de factores importantes desde el punto de vista físico. Evitamos problemas al hacer una mastectomía en sus distintas variantes. Eso puede generar una alteración en el eje corporal que puede generar secundariamente problemas sobre todo de tipo osteomuscular que pueden traer dolores crónicos. Por lo tanto, tiene beneficios tanto físicos como psicológicos. ¿Toda mujer que ha pasado por una mastectomía es automáticamente candidata para la reconstrucción? Un 90% de los pacientes puede serlo. Hay un porcentaje pequeño que depende de una enfermedad que esté muy extendida o hay algunas variantes que no son las más frecuentes, pero unas variantes de tumores que son sumamente agresivas, que hace que realmente la reconstrucción pase a un segundo plano. Por lo tanto, no es que la paciente sea del todo, no es candidata, sino que puede hacerse un procedimiento diferido. Ya entiendo. ¿Qué indicaciones médicas, Lianet, o qué factores debemos evaluar antes de hacer un procedimiento? En primer lugar, el tipo de tumor que tenga, también la extensión de la enfermedad. Mientras más temprana sea el diagnóstico y más temprano el tratamiento, pues tenemos más opciones desde el punto de vista reconstructivo y también una posibilidad de que el resultado sea mucho mejor. Pero interfiere algunas otras enfermedades que pueda tener la paciente, además de esta extensión de la enfermedad, como hipertensión, si tiene hábitos tabáquicos, algún otro componente, obesidad, entre otros, que pudiera quizás en algún momento afectar el tipo de reconstrucción que se realice. ¿Puedes explicarnos de forma sencilla la diferencia entre una reconstrucción con implantes y la autóloga? Sí, correcto. Cuando nos referimos a autóloga, nos referimos, como su propia palabra lo dice, es un tejido que es de sí misma. Okay. Tomamos de alguna otra zona, a veces lo hacemos de la espalda, lo que llamamos un colgajo dorsal, a veces incluso tomamos de la pared del abdomen, de su barriguita, digamos, okay, para hacer reconstrucciones con colgajos TRAM. Y también tenemos las variantes mixtas, como por ejemplo utilizar colgajos y para dar volumen, acompañarlos con implantes. ¿Qué es mejor?
¿Colocar implantes o es decir, o hacerlo de manera autónoma? Realmente la respuesta no es tan absoluta porque todo depende del tipo de enfermedad que tenga el paciente, de la extensión. Dependiendo de la extensión, los pacientes van a necesitar reconstrucciones parciales, otra retirar la mama completamente, y en algunos de esos casos, si hay tejido, si hay piel, algo que nos pueda cubrir el implante para que la cirugía sea segura, puede hacerse de manera inmediata solo con implante. Lo bueno es que existen las dos alternativas. Sí, pero cuando los autólogos a veces, cuando la mama debe retirarse completamente, no hay piel, no hay tejido que soporte un implante, debemos tomar un tejido autólogo. ¿Quién más forma parte del equipo multidisciplinario que atiende de manera integral a la mujer tras este procedimiento? Bueno, además de los que ya sabemos o que, digamos, de manera clásica se describen, que es el oncólogo médico, el cirujano oncólogo, los radiólogos, también es muy importante saber que las pacientes deberían ser acompañadas desde el principio por un nutricionista, por psicooncólogos, pues, extremadamente importante que ella desde un principio pueda asimilar la enfermedad para que el resultado del tratamiento sea mejor. Igualmente los médicos fisiatras, porque la rehabilitación es también sumamente importante por el tema no solo de la alteración física, sino en los miembros superiores, las secuelas que puede tener este tratamiento, tanto oncológico como radioterapéutico. Normalmente, ¿cuál es la interacción del soporte nutricional? Decías que parte del equipo multidisciplinario somos nosotros los nutricionistas, pero ¿hasta qué punto en tu experiencia la nutrición juega un papel fundamental en todo este proceso, antes, durante y después de la cirugía? Sí, hoy día, desde hace algunos años ya la nutrición, o sea, los hábitos nutricionales, el sedentarismo y la actividad física forman parte, o sea, con factores de riesgo para la aparición del cáncer de mama. Aunque sabemos muy bien que ellos no van a, digamos, evitar la enfermedad, solamente disminuir un riesgo en un 30%, sí es importante. Y puntualmente vamos, por ejemplo, a que recordemos que el cáncer de mama es una enfermedad hormonal. Y las hormonas tienen mucho que ver con el tejido graso. El tejido graso es como un pequeño laboratorio de producción hormonal. Por lo tanto, el sobrepeso y la obesidad, comenzando por ahí, ya genera un mayor factor de riesgo. Claro. Y en cuanto a durante y posterior al tratamiento, el hecho de tener una buena alimentación va a permitir que el paciente responda mejor al tratamiento, incluso que en sus actividades diarias pueda tener un mejor desenvolvimiento. Mira, para finalizar, si tuvieras que dar algún mensaje de aliento a esa mujer que está contemplando esta cirugía o que acaba de recibir su diagnóstico, ¿cuál sería? Mi mensaje principalmente, y creo que por eso también existe el mes rosa, es que debemos ocuparnos de nuestra salud desde el punto de vista de anualmente acudir a hacer la pesquisa. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad donde no hay una prevención primaria, es decir, no podemos evitarla, pero sí diagnosticarla precozmente. Claro. Y una enfermedad diagnosticada precozmente es una enfermedad que puede ser tratada mejor y que no necesariamente es sinónimo de cáncer. Tenemos más de un 90% de sobrevida si se diagnostica precozmente. Y esto también va desde el punto de vista de la reconstrucción, porque a veces hay mujeres que no acuden por miedo a la amputación, miedo a la deformidad, miedo al rechazo. Pero explicando que hay opciones reconstructivas, claro, realmente no hay que temer y por lo tanto debemos acudir a hacer nuestros controles anualmente. Mira, extraordinario tema para el día de hoy, tus redes sociales y tus puntos de contacto para quienes quieran ubicarte. Sí, por Instagram, dra.Lianet Salazar, igualmente por Facebook, y bueno, pueden tomar mi número, lo puedo, claro, 0414-332-2954. Yo atiendo pacientes en la clínica privada, en el ambulatorio Medis, en el Centro Comercial Santa Fe, igualmente estoy a la orden, trabajo en el Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana y en el Servicio de Cirugía Plástica del Instituto Oncológico Luis Racetti. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por la invitación. Excelente tema, eres bienvenida siempre con este y otros quizás tópicos de cirugía plástica en cirugía reconstructiva post-cáncer de mama. Recuerden que ahí pueden seguirme por @domingoporras en Instagram, de allí nos va a llevar el resto de mis redes sociales para seguir siempre compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.